Buenas noches, mi nombre es William Steven Rodríguez y hoy voy a presentar la ficha de precio del combustible en Colombia para la asignatura Big Data de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La delimitación del CONCER. El contexto. El combustible fósil más utilizado en la actualidad es la gasolina. Este combustible es suministrado a todos los usuarios desde los pozos petroleros, pasando por plantas de refinamiento y finalmente transportado el combustible a las estaciones de servicio, quienes proporcionan el producto a los pequeños compradores. Para adquirir este producto, en Colombia se ha estipulado un precio de referencia de 9.303 pesos. Este precio puede variar dependiendo del departamento, ciudad y la empresa que venda el producto. Esta variación afecta a los consumidores que no tienen certeza de los precios reales en las estaciones de servicio al momento de abastecerse con el producto. Identificación de interesados. Personas y empresas que sean propietarios de algún medio de transporte de combustión interna que quieran visualizar los precios reales del combustible en Colombia. Problema o consejo inicial. ¿Cómo realizar un análisis de la variación en el precio de la gasolina en diferentes estaciones de servicio de Colombia? Análisis de por qué, qué y para qué. Para ahorrar dinero y de esta forma invertirlo en otras actividades. Es un análisis de mercado que indica el precio real de cada nodo. La variación en los precios de cada estación, aunque sean de la misma franquicia, causa un mal gasto de los recursos. Objetivo de análisis. Analiza los precios de la gasolina por cada una de las estaciones de servicio. Preguntas y algunas consideraciones para empezar el análisis. Análisis descriptivo. El análisis descriptivo cuenta con 9 preguntas. ¿Cuál es la ciudad con el precio promedio más alto del combustible en Colombia? ¿Cuáles son los precios en las 3 principales ciudades de Colombia? ¿Cómo se relacionan los precios de las 3 principales ciudades de Colombia? ¿Cuáles son los principales distribuidores de combustible en Colombia? ¿Cuál es el índice de adquisición de cada combustible? ¿Cuál es el precio promedio de cada combustible? ¿Cuál es el precio promedio del combustible por cada proveedor? ¿Cuál es el precio promedio del combustible por cada ciudad? Y finalmente, ¿cuál es el precio promedio del combustible por cada departamento? En el análisis diagnóstico se encuentran: ¿cuál es el precio vigente para la gasolina en Colombia? ¿Cuál es el consumo de barriles de petróleo por departamento en Colombia? ¿Cuál es el precio del combustible de Colombia en comparación con la inversión extranjera directa? ¿Cuáles son los principales países consumidores y productores de petróleo? ¿Cuál es el precio vigente del barril de petróleo en el mercado mundial? En el análisis predictivo se responderá a la pregunta: ¿cuál será el precio del combustible para el siguiente trimestre? La curación de los datos. Las variables identificadas son el nombre del departamento, que será una variable string, el nombre del municipio, que será una variable string, nombre de la estación de servicio, que será una variable string, la bandera que indica el proveedor del servicio, que será una variable string, la dirección de la estación de servicio, que es una variable string, el producto, que es una variable string, el precio, que va a ser una variable numérica, el estado de la estación de servicio, que va a ser una variable booleana, y la fecha de registro de la estación, que va a ser una variable data time. El diseño de los modelos de datos para análisis, la TD-Data. Se puede identificar que la metadata va a tener un nombre del departamento, nombre del municipio, nombre de la estación, la bandera, la dirección, el producto, el precio, el estado y la fecha de registro. Identificación de fuentes para cada una de las variables. La data principal se obtendrá de fuentes gubernamentales como el Ministerio de Minas y Energías. Esta data será estructurada implementando columnas y filas bien definidas. En el modelo de análisis, el primer paso es importar los datasets. Se tienen dos diferentes datasets, uno con los precios reales del combustible en Colombia y el segundo con los precios históricos del combustible en Colombia proporcionados por el Banco Mundial. Como se puede observar, esta es la metadata, un resumen de los datos que refleja la composición del dataset final. El siguiente paso es identificar el tipo de las columnas que se van a analizar. En el análisis descriptivo, la primera pregunta: ¿cuál es la ciudad con el precio promedio más alto del combustible en Colombia? La conclusión: se identifican las 3 ciudades con el precio promedio más alto. Vaupés encabeza la lista con un precio promedio de 15.127 pesos, seguido por las ciudades de San Andrés y Guaviare con un precio promedio de 10.660 pesos y
21 pesos respectivamente. Como se puede observar en la gráfica, Vaupés tiene una relación con respecto a las demás ciudades de 15.000 pesos. Segunda pregunta descriptiva. ¿Cuáles son los precios en las tres principales ciudades de Colombia? Conclusión. Se delimita el análisis a Bogotá, Medellín y Cali como las principales ciudades de Colombia y con respecto a estas ciudades se procede a generar los gráficos con los diferentes precios por ciudad. Como podemos observar, se puede ver una relación en cuanto a los precios y la cantidad de estaciones de servicio que hay por cada una de las ciudades. Como punto aparte, en la ciudad de Bogotá se pueden encontrar aproximadamente 1.300 estaciones de servicio. La pregunta 3. ¿Cómo se relacionan los precios de las tres principales ciudades de Colombia? Para el primer análisis de correlación se planteó utilizar los precios de las tres ciudades principales para identificar el pendiente de los datos, la pendiente de los datos y los outliers existentes dentro del dataset. Como se puede observar, los datos de las tres ciudades se pueden identificar en una pendiente y se identifican dos outliers pertenecientes a la ciudad de Medellín. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los principales distribuidores de combustible en Colombia? Conclusión. Colombia cuenta con 21 distribuidores de combustible avalados por el gobierno. De estos 31 distribuidores, 4 manejan más del 60% del mercado nacional. Para responder al análisis anterior es necesario la generación de un diagrama con la información de cada uno de los distribuidores de combustible reflejado en la cantidad de estaciones de servicio que poseen en el territorio nacional. Como se puede observar, Terpel, Biomax, Móvil, Texaco son las 4 principales distribuidoras de combustible. Terpel alcanzando 5.059 estaciones de servicio alrededor de toda Colombia. Quinta pregunta. ¿Cuál es el índice de adquisición de cada combustible? Conclusión. En Colombia se comercializan diferentes tipos de combustible. Para realizar la interpretación gráfica de la cantidad de oferta por combustible se genera una representación gráfica basada en un diagrama de barras. Esta herramienta gráfica da como resultado que la gasolina corriente ocupa el primer puesto como el combustible más comercializado en territorio nacional, seguido por el biodiesel. Como se puede observar, la gasolina corriente ha tenido ventas de 5.479 veces en todo el territorio nacional, seguida por el biodiesel. Sexta pregunta. ¿Cuál es el precio promedio por cada tipo de combustible? Conclusión. Para responder la pregunta es necesario conocer la función de mediana o promedio para aplicar a la totalidad de los datos. Como resultado se obtuvo el precio promedio de cada uno de los combustibles, denotado el precio promedio de la gasolina corriente con un valor de 7.187 pesos. Como se puede observar, la gasolina extra oxigenada se encuentra en el primer lugar en cuanto a los precios más caros. En último lugar se encuentra la CPM diésel importado. Séptima pregunta. ¿Cuál es el precio promedio del combustible por cada proveedor? Conclusión. Cada uno de los proveedores maneja un precio diferente dependiendo de la ciudad y el departamento en el que se encuentran sus estaciones. Con el análisis del promedio de los precios se puede asegurar un escalafón basado en el valor neto de los combustibles. Resultado muestra que los precios promedios por cada uno de los distribuidores oscilan entre 6.000 pesos y 9.500 pesos. El distribuidor de combustible con el precio más alto es Gulf, con un precio promedio de 9.480 pesos. Como se puede observar en el gráfico, el distribuidor con los precios más altos es Gulf y el distribuidor con los precios más bajos es Disco Coop. Octava pregunta. ¿Cuál es el precio del combustible por cada una de las ciudades? Conclusión. Un objetivo de análisis es mostrar la variación del precio que existe entre las diferentes ciudades. De esta forma es posible ayudar en la toma de decisiones y en específico a los compradores pequeños. Como se puede observar, el dataset cuenta con una gran cantidad de ciudades, por lo que es necesario utilizar una gráfica de densidad
para saber el precio promedio de todas las ciudades. Este precio promedio oscila entre los 8.500 y los 9.000 pesos. Pregunta número 9. ¿Cuál es el precio promedio del combustible por cada departamento? Conclusión: el análisis de la variación del precio promedio por departamento permite tener más herramientas para llevar a cabo el juicio de operaciones de una empresa. El dataset contiene en total una gran cantidad de departamentos. Al igual que en la consulta anterior, se utiliza un gráfico de densidad para saber el precio promedio del combustible por departamentos. Este margen se amplía aún más y se encuentra más cercano hacia una mediana. El precio oscila entre 7.500 pesos y los 10.000 pesos. Análisis diagnóstico. ¿Cuál es el precio vigente para la gasolina en Colombia? Al tratar de responder esta pregunta, se importaron datos del Banco Mundial, por lo que los datos están en dólares. Aquí vemos que para el año 2016 el precio de la gasolina en Colombia fue de 0.68 dólares por litro. Segunda pregunta: ¿cuál es el consumo de barriles de petróleo por departamento en Colombia? Gracias a Tablao se puede traer un script basado en JavaScript que nos muestra la cantidad total de barriles de petróleo que se consumieron por cada uno de los departamentos. Tercera pregunta: ¿cuál es el precio del combustible en Colombia en comparación con la inversión extranjera directa? Otra vez, gracias a Tablao, se puede importar un gráfico que muestra el precio del combustible junto con la inversión extranjera directa. Se debe notar que la gráfica azul es la inversión extranjera directa y la gráfica naranja es el precio del combustible. Como se observa, a partir del 2004, esta gráfica cobra más relación. ¿Cuáles son los principales países consumidores y productores de petróleo? En el apartado de consumidores se encuentra Estados Unidos como el gran país consumidor de petróleo. Y en el apartado de productores se encuentra Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos como principales productores. Pregunta número 5. ¿Cuál es el precio vigente del barril de petróleo en el mercado mundial? Gracias a Tablao se puede importar un gráfico con el precio histórico del barril de petróleo a lo largo del mundo. Podemos observar que el 25 de noviembre de 2014 tuvo un precio de referencia de 76.57 dólares. Hipótesis nulas. Las variaciones del precio de la gasolina no es afectado por la ubicación geográfica. La empresa que proporciona el producto no afecta el precio del combustible. El precio no varía por el tipo de combustible. Hipótesis alternativas. La ubicación geográfica de la estación de servicio infiere directamente en el precio del combustible. Esto dependerá del departamento y la ciudad en la que se encuentran. El precio del combustible depende de la empresa que proporciona el producto, debido a que si el precio entregado por el Estado colombiano es solo una tasa de referencia, la referencia del combustible influye en el precio, ya que desde este aspecto se puede determinar el tipo. Análisis predictivo. Para este análisis se trae un dataset descargado desde el Banco Mundial. Se procede a hacer la filtración para solamente Colombia.
Y finalmente se trae a un modelo de agrupación buscando cada uno de los valores por año del precio de Colombia. Conclusiones. El objetivo principal se responde en base a la implementación de la técnica de regresión lineal, la cual permite la evaluación de la variación en el precio de los combustibles con respecto a las estaciones de servicio. La aplicación de Python como herramienta de análisis permitió el desarrollo iterativo de las comprobaciones basadas en representaciones gráficas del apartado de análisis descriptivo, lo que permite tener una visión acertada del estado en que se encuentran las variables de estudio. Finalmente, es posible concluir que el precio de la gasolina tiene un índice de variación alto, que depende de variables geográficas y políticas, como se puede observar en las gráficas del precio versus la inversión extranjera. Basado en esto, el gobierno tiene el deber de evaluar y modificar el precio con respecto a las variables afectadas. De esta forma se garantiza un precio justo. Finalmente, las referencias se traen desde Kaggle, proporcionado por el docente. Muchas gracias.